Es la historia de Sara. Es una historia corta, pero puede ser a cualquiera de nosotros. Podríamos llamarle la última mañana, podríamos llamarle la última tarde o la última noche, porque eso es algo que va a suceder. Inicia así: el cielo se había vuelto de un tono violeta antinatural, un color que nadie recordaba haber visto antes. Sara se sentó en el porche de su pequeña casa, mirando cómo el mundo se agitaba a su alrededor. Los pájaros aleteaban nerviosamente en el aire y el viento estaba quieto, conteniendo la respiración. Era como si la misma tierra se hubiera dado cuenta de que algo inmenso estaba a punto de suceder. Algo que se había prometido, pero que nunca se había entendido por completo. Miró su reloj, las 7:53 de la mañana. Ella supo que muy pronto todo cambiaría. La primera señal había llegado hace 2 días, cuando la luna se elevó roja como la sangre sobre el horizonte. Entonces comenzaron los terremotos, sacudiendo la tierra desde su núcleo. La gente había comenzado a susurrar que el rapto estaba cerca. Algunos se habían reído, otros orado, pero en el fondo Sara sabía que al fin de esta era nunca se había sentido tan cerca. Al otro lado de la calle de su casa estaba Jorge de pie junto a su jardín, con las manos temblorosas mientras miraba al cielo. Él era un hombre tranquilo, uno que siempre se había mantenido reservado, pero ahora sus ojos estaban muy abiertos, con una especie de temor cómplice. «Está sucediendo, Emma», dijo. Cuando sus ojos se encontraron, «realmente está sucediendo». Emma asintió sin saber qué decir. El rapto no fue un evento simple de explicar. No se trataba solo de que los elegidos se elevaran a los cielos, dejando atrás un mundo roto. El rapto lo era todo. El fin de los tiempos, la ruptura del viejo orden y el comienzo de algo insondable. La ira de Dios llegaría a la tierra en justos juicios sobre la humanidad. Repentinamente se oyó una voz tranquila pero autoritaria. «Ha llegado el momento. Se tomará al elegido y el resto se quedará. Si te has preparado, deja que tu corazón se calme». Sara cerró los ojos por un momento. ¿Se había preparado? ¿Había vivido bien? Ella no estaba segura. Todo lo que ella hizo en la vida se sentía tan pequeño en comparación con la enormidad de lo que estaba sucediendo ahora. Una luz brillante brilló desde el cielo y Emma sintió que su pulso se aceleraba. El suelo bajo sus pies pareció desvanecerse, reemplazado por algo vasto e infinito. El aire era espeso, como si la atmósfera misma estuviera luchando por mantener su forma. Luego, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible, Sara fue levantada del suelo, sus pies abandonaron el porche y se sintió ingrávida, suspendida en un momento que se extendió más allá del mismo tiempo. Debajo de ella el mundo continuaba, pero no había sonido, no había sensación, solo la atracción abrumadora de algo más grande, algo divino. Vio a Jorge con el rostro paralizado por el miedo, mientras permanecía él en la tierra abandonado. Sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo y ella deseó poder alcanzarlo, pero no había tiempo. Solo había luz. A medida que ascendía, los pensamientos de Emma se dispersaron. El mundo que había conocido, su hogar, sus amigos, sus problemas, sus logros, sus arrepentimientos, se desvanecieron como susurros en el viento. Todo lo que quedaba era el silencio y la abrumadora certeza que lo que viniera después era algo más allá de toda comprensión humana. El rapto había sido
El rapto había llegado y ella había sido elegida. Y esto sentí hablarlo con ustedes porque es algo que nosotros sabemos, pero muchas veces la ansiedad de las cosas de acá, de esta tierra, nos abruman tanto que nos olvidamos de la promesa más gloriosa que tenemos. Pablo dijo, dejando todo lo que queda atrás, mis ilusiones, mis esperanzas, mis logros, mis credenciales, mis propiedades, una cosa hago, dijo, me extiendo hacia el llamamiento supremo. ¿Cuál es el llamamiento supremo? Es irnos con Cristo. No es tener riquezas, no es tener muchas muchachas, no es tener muchas empresas, no es tener muchos seguidores en Facebook. Definitivamente que no. Pues ¿quién nos va a seguir a nosotros, hermano? Si el Señor dijo que en el mundo no nos traga, el mundo, no somos del mundo. Sin embargo, muchos queremos encajar con el mundo y no abandonamos el estilo de vida del mundo. Y es tan importante que nosotros hagamos conciencia, porque esta puede ser mi última noche, ya sea que me vaya con el Señor o ya sea que el Señor me lleve con Él. Quiero decir, es lo mismo, ¿verdad? Pero sea que el Señor venga por mí o ya sea que yo simplemente entregue el Espíritu. Nunca debo de olvidarme de esa promesa. Sin embargo, la ansiedad y todos los pensamientos de los cuales la gente se llena es de querer más materialismo, y se nos olvida poner nuestra mirada fija en las cosas eternas y celestiales. Pero mientras estamos aquí, trabajar para que el reino de los cielos avance y podamos lograr alcanzar el mayor número de almas para el Señor. Porque cuando ese tiempo llegue, ya no se puede para atrás. Y yo quiero hablar acerca de los últimos tiempos, porque el libro de Daniel es para el Antiguo Testamento, lo que el libro de Apocalipsis es para el Nuevo Testamento. Y mucha gente no lee esos libros porque le da temor, pero allí están las profecías que nosotros esperamos que se cumplan. Y todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido precisamente en el tiempo que deberían de haberse cumplido. Por lo cual podemos decir de que esa promesa también se cumplirá. Es indudable que se cumplirá. Estemos preparados o no, se va a cumplir. Pero estamos a tiempo para prepararnos, para que haya un giro en nuestra mente. Porque si tú deseas logros y bendición y dinero, Dios te lo puede dar. Pero todo emana del reino de Él. Todo emana de su presencia. Todo emana de la promesa. Porque es muy cansado alcanzar esas cosas por nuestras propias fuerzas. Porque necesitamos agarrar 2, 3 trabajos. Y aún así no nos rinde nada. Y no solamente no nos rinde, se nos va el gozo, se nos va la paz. Nos irritamos. ¿Verdad? Cuando se miran el marido y la esposa. Una agresión terrible por las presiones que la vida da. Y el Señor nos dice, pero si buscas primeramente el reino, yo te proveo todo eso. Entonces no es suficiente decir, oh, tú eres mi pastor, nada me faltará, y tú sigues trabajando para lo que tú percibes que te falta. Eso nos fue. Es de meditar en la promesa, decir, Señor, yo creo, lo declaro y lo espero. Tú me vas a proveer, yo voy a ser fiel, voy a trabajar, pero el trabajo no va a ser mi Dios. Voy a ser prosperado, pero el dinero no va a ser mi Dios. Tú eres mi Dios. Él toma el primer lugar. Y todo lo que tiene que ver con Él, con su reino, en otras palabras, la Escritura, su presencia, su Espíritu Santo, la iglesia. El único lugar donde está el Espíritu Santo de Dios trabajando es en la iglesia de Cristo. Y muchos se han alejado y se está cumpliendo la promesa de la apostasía, de que muchos están perdiendo su amor. Y dicen, no, es que en esa iglesia, no, lo que pasa es de que estás perdiendo tu amor por la presencia de Dios. Porque a Dios lo encuentra el que lo busca y el que lo busca de todo corazón. Quizás tú vas a un lugar donde hay más gente y más algarabía y más sonido y más ruido y tú dices, ay, aquí sí está Dios. No, ahí hay chonguengue.
Allí hay fiesta. Pero lo que uno debe de estar buscando en este tiempo no es pecar, no es el mundo. Es acelerar el proceso de cooperar con el Espíritu de Dios para que mi alma sea restaurada completamente antes de que Él venga. Porque Él viene por los que han sido limpios, los que se han purificado. Un grupo de personas que lo ama de todo corazón y que sus vidas son sin mancha y sin arruga, que han podido darle entrada a Dios en su mente y que sus pensamientos, todo fluye hacia Él, en medio de esta sociedad y esta generación tan pecaminosa. Porque si en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años, esta generación está peor que esa generación cuando se escribió la palabra. Lo que pasa es de que estamos tan insensitivos a ese pecado y a las tinieblas que nos hemos conformado y hemos normalizado eso. Y eso no es normal para Dios. Definitivamente no es normal para la iglesia tampoco. Que la iglesia se descuide de su vida espiritual, no lo es. O que la iglesia crea de que ya no puedo crecer, ya no hay nada más para que yo aprenda. ¡Wow! Sí lo hay. Y cuando nosotros mantenemos nuestra mente en aquella promesa de que Él viene por nosotros, entonces vamos a empezar a alinear nuestras vidas con los valores de Él y no con los míos, con los planes de Él y no con los míos, con los deseos de Él y no con los míos. Y podemos vivir una vida agradable a Dios y totalmente plena para nosotros, porque cuando vivimos esa vida no hay vergüenza, no hay acusación, porque no hay pecado. $700 años antes de Cristo, una profecía fue dada al pueblo de Israel acerca de la promesa del ungido de Dios que sería enviado a ellos. 700 años, 7 siglos antes, se dio la profecía a través del profeta Isaías, donde está escrito: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos en sus mentes, en sus sentimientos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es la profecía, 700 años. A Isaías no se le dio el nombre. Simplemente él soltó la profecía y cualquiera diría, ese fue un profeta falso porque pasaron generaciones y no se cumplió. Pero es que las escrituras tienen que ser entendidas desde la perspectiva de Dios y no la perspectiva humana. Ahora quiero que veamos a Jesucristo al inicio de su ministerio, después de haber sido tentado en el desierto y haber vencido a Satanás por la palabra de Dios, y volver a Nazaret lleno del poder del Espíritu Santo. Eso estuvo fantástico. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, llenarnos de su Espíritu, sumergirnos en nuestro Espíritu. Como cuando se ahoga una torta de milanesa. Sale todo enchilada. Lucas 4, versículo 14 al 21, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía costumbre de ir a la sinagoga. Por eso dice, no se dejen de congregar, porque muchos tienen esa mala costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Él no lo buscó, se le dio. El mismo rabino, como él estaba enseñando en la sinagoga, le dio el rollo y ese rollo se mantenía encerrado en una caja que solo el rabino podía tocar y solo el rabino podía llamar a la persona para que la leyera. Increíble. Y estaban detrás de la persona que iba a leer para que no se equivocara en ninguna letra, en ninguna tilde, en ningún espacio, en ninguna coma. Y Jesucristo abrió el libro en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué necesitan los pobres? ¿Dinero?
Buenas nuevas. Estas son buenas nuevas. Usted ya recibió buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente está desesperada, hermano, deprimida? Y para eso vino Jesucristo, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muy importante entender y notar que Jesucristo en este versículo, en este pasaje de Lucas, paró a la mitad del versículo 2. No lo leyó todo. La profecía de Isaías era completa, pero él paró donde decía: a predicar el año agradable del Señor. No siguió donde decía: el día de la ira de Jehová. Y le quiero explicar por qué. Muchos de ustedes ya lo saben. Esta es la razón. El versículo 2 de Isaías contiene una profecía que está dividida en dos partes. El año agradable del Señor, es decir, el tiempo de gracia, misericordia y salvación, y el tiempo terrible del juicio sobre los que hacen maldad, descrito como el día de la venganza de nuestro Dios. Hermano, yo no puedo ilustrarle qué tan horrible va a ser eso. Por eso le pido, lea el libro de Apocalipsis. Jesucristo, hay un versículo que dice: apartaos de mí, yo no os conozco, hacedores de maldad. Y rechazando a Cristo Jesús, dice la Biblia en Apocalipsis de que cuando los juicios venían, esa gente seguía adorando a demonios en vez de volverse al Señor y arrepentirse. Y le decían a las montañas: caigan sobre nosotros, porque el gran día del juicio de Jehová ha venido sobre nosotros. Eso está en la Biblia. Esto no estoy haciendo yo una película, ningún drama. Eso viene y yo no quiero estar allí. Porque va a ser la ira del Padre sobre este mundo, porque nos ha dado más de 2000 años para arrepentirnos, para entrar, para pregonar la palabra, para que la gente reciba la salvación. Ese día terrible de la venganza de nuestro Dios es lo que se conoce como el período de la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de la persecución de Satanás sobre los que se quedaran aquí, sobre los hijos de Dios, los cristianos que iban a las iglesias, pero se enfriaron, se entibiaron, ensuciaron sus vestiduras espirituales, se van a quedar aquí para que el anticristo y la bestia los mate, y si no niegan a Cristo Jesús, llegan allá. Pero la segunda parte, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, es la ira de Dios sobre la humanidad, que no quiso absolutamente nada con él, que se volvieron al pecado, se volvieron a los demonios, se dejaron marcar por la bestia. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. Va a llegar un tiempo en que en esta tierra nadie va a poder comprar ni comer si no se deja marcar. Y ahí explica el anticristo, explica el falso profeta, explica de la bestia, la Trinidad satánica. Y de eso quiero hablar en las próximas semanas, porque es importante que usted lo entienda. Porque se le va a levantar un hombre con tanta sabiduría resolviendo los problemas del mundo, que la gente lo va a glorificar como que si él fuera el Mesías. Y va a hacer unos prodigios, unas maravillas, y es un tipazo para el mundo. Y luego Satanás le va a dar un falso profeta. El falso profeta va a levantar una estatua para que toda la gente la adore. Y esa estatua, el falso profeta tiene poder satánico para darle vida a la estatua, y los que no la adoren, va a salir fuego de ella y no solamente los destruye aquí en la tierra, sino que los manda directamente al lago de fuego. Esto es realidad, esta es la palabra de Dios. Y nosotros hemos sido alcanzados por su misericordia, nosotros y nuestros hijos, y tenemos que esforzarnos por nuestros hijos y hablarles la palabra y orar por ellos, no dejarlos, porque el mundo no tiene por qué jalarlos. Como alguien dijo por allí, nosotros no parimos hijos para dárselos al mundo, mucho menos a Satanás. Son de Dios.
Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Podríamos decir entonces que el período del año agradable ha sido el tiempo de la redención, de la muerte eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ya han pasado más de 2000 años. De ese año agradable se ha extendido a 2000 años. ¿Cuántas generaciones no entraron al reino de los cielos por este periodo de misericordia, hermano? Y el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Esa fue la primera venida de Cristo Jesús a la tierra, a redimirla, a sacar de los seres humanos el pecado. Y todos los que están en la tierra que acepten la verdad serán salvos. La segunda venida de Cristo será cuando venga a juzgar a las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas. Y dice la Biblia que el monte de los olivos se va a partir por la gloria con la que Él viene. Y las naciones de la tierra se van a lamentar, especialmente los judíos, porque lo crucificaron. Y allí se darán cuenta. Esas son las dos venidas, pero en medio de esas dos venidas hay una, y esta es secreta. No todo ojo le verá, no todos van a saber. Por eso es tan importante y maravilloso saber que nosotros que vivimos en este tiempo de redención, de esperanza y salvación, que entendamos de que hay otra venida de Dios, y esta ha estado guardada en misterio por miles y miles de años. Y yo no sé, la gente lee, pero se queda como indiferente cuando Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y lo leen como que sí. Y mire, ¿a usted le gustan las sorpresas? Esta es la sorpresa de los siglos. Y puede ser sorpresa agradable o puede ser una sorpresa muy agradable. Puede ser que usted diga, ups, oh. O puede que usted diga, gloria a Dios, como Sara. Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido. Nos van a robar de la tierra. Uy, qué fantástico, hermano. A mí me gusta que me roben, no los ladrones, sino que me lleven, pues. Me rapten, me secuestre, pero que solo me secuestre Dios. Esta es la venida que nos interesa a nosotros en este día. Esta vez viene como el esposo. Y aquellos que lo esperen tendrán suficiente aceite en sus lámparas para que ese día no los encuentre desprevenidos. Podemos verlo claramente en la parábola de las 10 vírgenes, donde se escucha el grito, el esposo viene, en secreto, a medianoche. Y la parábola del juicio de las naciones, donde él mismo dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus santos con él. Después de su venida como Cordero, podemos ver entonces dos diferentes venidas más, una en secreto y una en público. Y es por misericordia que estamos nosotros aquí, podemos leer esto, hermano. Y yo creo que cuando eso venga, ¿y usted qué va a hacer con todo el dinero que acumuló? Ay, pastor, pues ni siquiera acumulé. Más triste aún. Entonces, ¿qué hizo con todo su tiempo? Yo trabajé. Really. Y para el reino de los cielos, y para tesoros en los cielos, y para el fruto que Dios quiere que nosotros demos, y para que amemos, no de labios, sino que de todo corazón. Para que Él se manifieste, la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Hasta cuándo vamos a abrir nuestro corazón y decir, Señor, me rindo? Yo no puedo, yo no sé. Por eso me rindo a ti. Pues si usted mantiene esto en mente, va a ser mucho más tolerable para usted estar casado. Usted sabe que la Biblia dice, por tonto el hombre deja a su padre y a su... Oh, no dice por tonto, dice por tanto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. La venida de Cristo, miremos la venida de Cristo por nosotros como le fue revelada a Pablo. Miren, Pablo tenía unos misterios, brother. ¿Cómo se los reveló Dios? Ningún profeta en el Antiguo Testamento lo supo. Ningún profeta de los grandes y de los pequeños. Ningún sacerdote, ningún rey
De repente el Señor elige a este asesino de los cristianos y le dice, me es necesario enviarte para que tú hables con reyes. Y él le llaman el perito arquitecto de la iglesia. Las cartas de él nos dicen cómo debemos comportarnos como cristianos para obtener el llamamiento del supremo, el que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Amén. Curioso cómo respondió, ¿verdad? Es como cuando su esposa está a la par y le preguntan, ¿usted ama a su esposa? Y usted dice, yeah. Entonces la respuesta tenía que haber sido, la amo locamente. ¿Cómo así, hermano? Es que para amarla tengo que estar loco. De amor, pues, de amor. ¿Usted qué onda? En Tesalonicenses 4, versículo 16 al 17 se nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Uy, ¿cómo será esa voz? Si a uno lo asustan los gritos, ¿verdad? Se imagina esa voz. Dice que es como las muchas aguas. La voz de Dios está en los truenos, dice Habacuc. Y de sus manos salían rayos brillantes. Y ahí estaba oculto su poder. Uy, cuando Él hable, porque viene por su amada. Ya no vamos a estar en la carne, hermano. Vamos a estar hasta subliminados divinamente. Ya el mundo no nos va a atraer. Ya no vamos a querer comer tanto, hermano. Ni tener intimidad. ¿Por qué? Porque no la vamos a necesitar. Estamos esperando por algo glorioso. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A dónde nos vamos a encontrar? Entonces Él no baja a la tierra para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El verbo arrebatar significa llevar consigo con fuerza irresistible. ¿Alguna vez le han arrebatado a usted algo de las manos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es como que con permiso, sino que es así? Así va a pasar conmigo. Yo no sé si con usted, pero espero que sí. Espero que nos veamos en el aire. Si el Señor viene, yo estoy en mi casa durmiendo así como un angelito, como yo duermo, y luego usted está en su casa roncando aparatosamente, pero el Señor viene y escuchamos la trompeta de Dios y el voz de mando, y de repente usted se empieza a sentir livianito, y usted mira y se ve bien gorgeous, así beautiful. Las lonjas se le fueron. Dios mío, la luz de Dios viene y de repente lo levanta en el aire. Usted va a ser como una pluma flotando. Y en el mismo aire se encuentra con millones de hermanos que murieron en Cristo. Pero el más importante es la luz brillante, más brillante que el sol de Jesucristo. Y vamos hacia Él, y vamos hacia Él. ¿Cómo será eso, hermano? Como para que la presión sanguínea no se acelere, ¿no? Porque es el glorioso, es el todopoderoso. Y no viene con sus sandalias, no viene con sus limitaciones humanas. Viene con millones de ángeles, vienen con gloria y con poder. La nube de gloria que se lo llevó, lo trae. Y nosotros ahí nos encontramos con Él. Y usted va a ver todas sus vestimentas limpiecitas, espirituales. Y en ese momento va a valer la pena todas las lágrimas, todos los esfuerzos, todos los desvelos, todos los clamores que nosotros hicimos delante de Él, porque nuestra alma sabía que tenía necesidad de un cambio. Y reconocíamos que solo Él podía hacer ese cambio a través de su Espíritu Santo y su palabra. Y nos rendimos a Él y le decimos, Señor, no estoy satisfecho, estoy agradecido, pero yo sé que me falta mucho. Te necesito hoy, te necesito esta noche, te necesito mañana. Y todos los días nuevamente le decimos, Señor, yo traigo mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, que es mi culto racional, es mi voluntad, para que tú me uses en este día, Señor, y que me apartes del mundo, de la tentación, de la violencia, del pecado. Todos los días
rendirnos a Él y decirle, Señor, toca mi vida, porque es la herencia que tú me has dado. El Espíritu de Dios es para todos los hijos de Dios. Todos los que lo piden, todos los que lo desean y lo buscan. Y el Espíritu de Dios está dispuesto. Es más, Él ha estado esperando que muchos de ustedes se rindan para poder venir a darles nuevas fuerzas, para poder venir a renovarlos y que su copa siempre esté llena de alegría. Dios mío, eso es, no tiene precio. Eso no se puede comparar, hermano, con una promoción, con millones de dólares. ¿De qué le sirve al hombre, dice Jesucristo, haber ganado todo el mundo y perder su alma? Pero nosotros no vamos a perder la nuestra. Nuestra alma espera, ¿sí? Como la tsunamita dice, aunque yo duerma, mi alma espera. Mi alma espera en Dios. Y si esta noche me llevas, Señor, perdóname, me reconcilio contigo. Tu sangre me limpie de todo pecado. Te entrego mi mente, Señor, ministrame, límpiame, renuévame. Aún mientras yo duermo, Dios mío. Y usted empieza a orar por los suyos. Este arrebatamiento solo incluye a los fieles de la iglesia de Cristo. Solo los fieles. No los tibios, no los fríos. Solo los fieles que se han dejado encender. La Biblia dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Dios, o sea, la candela de Dios. Solo aquellos que dejan que el Señor encienda esa llama por su Espíritu Santo son los que se van. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estás trabajando mucho, estás predicando, llevas mucho fruto, pero no te descuides de meditar en la palabra y aviva el fuego que hay en ti. ¿Cómo se aviva el fuego? Soplando, ¿verdad? Haciendo algo, pues. No se vaya usted a poner a soplar ahorita. Al mismo tiempo que se levantan los muertos en Cristo. Hermano, imagínese la tierra. Imagínese las naciones. Millones de tumbas vacías. Millones de personas que estaban vivas en ese momento ya no están en las naciones. ¿Qué van a decir las naciones paganas para negar de que era plan de Dios? Va a haber, hermano, una debilidad en las naciones, una confusión horrible. Y ya en ese tiempo el anticristo se levanta y como las naciones están en confusión, en angustia, en pesares, porque no tienen explicación, ese hombre se va a levantar con las mejores soluciones que nadie ha traído a la tierra y con señales maravillosas y profecías maravillosas. Y la gente lo va a aclamar porque cuando la gente está en crisis es cuando más está susceptible a aceptar cualquier solución. ¿Sabía usted que el comunismo lo que hacen es crear caos en la sociedad? Caos financiero, caos familiar, toda clase de caos. Y luego introducen esa solución. Así se levantan los dictadores. Yo tengo la solución, no se preocupen. Tengan paz, yo voy a resolver el problema. No ha pasado nada. ¿Qué explicaciones le irá a dar el anticristo a la gente para apaciguarla y que lo reciban? Al punto que se va a sentar en el templo que van a construir los judíos. Y se va a llamar Dios y a demandar que la tierra lo adore. Eso va a estar horrible. Pero los creyentes vivos serán transformados. Sus cuerpos serán revestidos de inmortalidad. Todo esto ocurrirá en un tiempo muy breve. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 53. Pablo escribe, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esta trompeta no es cualquiera, es final, ya no se va a tocar más trompeta de Dios. Esta es la final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. El hombre y la mujer, bueno, algunas parpadean más seguido que otros, ¿verdad?
pero usualmente es de 14.400 a 19.200 veces por día. Y yo hice la matemática. Multipliqué cuántos minutos habían en el día, o sea, 24 por 60. Y luego multipliqué cuántos segundos habían por hora. Y me salió una cantidad. Y luego lo dividí por este número de cuántas veces uno parpadea. Y si usted logra agarrar el tiempo, usted parpadea máximo cada 4 segundos y medio. Si usted parpadea más es porque tiene sequedad en los ojos y necesita visina. Pero así va a ser 4 segundos, ¡pam!, nos fuimos. Con esto quiero decir de que los resucitados creyentes y los transformados serán arrebatados para reunirse con Cristo en el aire, en la atmósfera entre la tierra y el cielo de los cielos, y seremos llevados a la casa del Padre a las bodas. Seremos apartados de todo sufrimiento, toda persecución, toda opresión, de todo dominio del pecado y de la muerte, librados de la ira venidera, de la gran tribulación, del anticristo, del falso profeta, de la bestia, del lago de fuego. ¿No vale la pena esforzarse uno por esto, hermano? Amén. Pablo entendió esto y dijo, todo lo demás yo lo tengo por estiércol, dijo, con tal de alcanzar lo que Cristo ha puesto delante de mí. Y hasta estuvo dispuesto a entregar su vida. Él dijo, ya terminé mi carrera, ya guardé la fe. Me van a matar, en otras palabras. Y lo dijo tan tranquilo, hermano. Y la gente se alarma por las noticias. ¿Sabía usted de que su cuerpo es lo que usted lo alimenta? Por eso algunos se miran como chitos. ¿Ha visto los chitos? Chetos. Ok, los chetos. Anyway, pero su alma es lo que usted consume por sus ojos y por sus oídos. Depende de lo que usted consuma, así va a estar su alma. Puede estar cargada, puede estar abrumada, puede estar insensible que no puede escuchar la voz de Dios. Puede estar angustiada por las cosas, porque las circunstancias no cambian. Pero si usted consume la palabra de Dios, la esperanza siempre estará en su alma. Y usted va a estar dispuesto a ceder todo su orgullo, todo su ser y decir, Señor, obra en mí, opera en mí, por favor. Nuestras Biblias insisten en una espera continua, con anhelo del retorno del Señor, vigilantes y esperanzados de que Él venga y no perder de vista esta promesa gloriosa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire lo que sigue. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabía usted de que la gente no habla del rapto porque tiene temor? Habla de tantas otras cosas. Cuando Pablo escribió esto, obviamente los libros que nosotros tenemos no habían sido escritos, pero cuando la gente escuchó esto, ¿sabe cómo se saludaban? No decían, ¿cómo estás? O Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Se decían Maranata. Maranata quiere decir el Señor viene. El Señor viene. ¿Se imagina que alguien a cada rato le diga a usted, el Señor viene? No, a usted no le dan ganas de pecar. Usted está en la computadora y su esposa le dice, hey, el Señor viene. Usted, chanfle. Caray, es cierto. Usted estaba a punto de hacer algo y de repente su espíritu le dice, ¿qué vas a hacer si el Señor ya viene? Pero como nosotros estamos metidos en el tiempo y Él es eterno, para nosotros se nos hace que ya se tarda mucho. Yo cuando me convertí hace 39 años,
Así nos saludábamos, hermano. Yo digo, wow, ya viene el Señor. Ya pasaron 38, 39 años y no ha venido. Y si yo suelto esta esperanza porque se tarda, como muchos dicen, el Señor se tarda, pero como va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y ya los abriste y los cerraste cuando yo aplaudí. Así. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la forma correcta de alentar a los creyentes, para que nos apartemos de todo mal y seamos fieles a Jesús absolutamente en todo. Transparentes, sinceros, honestos, hablando y viviendo en la verdad, no saliéndonos de la luz, porque Él es luz. Perseverando en la fe y en el amor, trabajando para llevar fruto y esforzándonos por tener siempre aceite para nuestras lámparas, y así estar listos para cuando el esposo venga y se escuche el grito o se escuche la trompeta de Dios, la voz de arcángel y la voz de mando. Este mensaje se ha predicado diciendo compónganse o se quedan, lo cual es cierto, ¿no? Entonces dígale a su vecino, entonces componte o te quedas. Pero la instrucción bíblica es de motivarnos, santifiquémonos y seguramente nos vamos con Él. Qué lindo, ¿verdad? Que un hermano le diga a otro, hey vos, no pequemos, hombre. Ni se te ocurra, no pase eso por tu mente. Santifiquémonos, entreguémonos al Señor, busquemos su rostro, sirvamos en la iglesia, hablemos de su evangelio. Eso es lo que los cristianos deben de estar haciendo. Esa es la clave de acuerdo a Jesús. En Apocalipsis 3, versículo 10 al 13 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, palabra, vamos a leer la palabra más, ¿verdad? Esto no quiere decir guardar la Biblia en una gaveta. Guardar la palabra es tenerla en el corazón. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¡Oh! ¡Qué intercambio más maravilloso, hermano! Me van a sacar a mí del mundo antes de que el anticristo se levante y el Espíritu de Dios se va con la iglesia y luego el anticristo toma control completo del mundo entero. Y dice que lo que viene nunca ha sido ni nunca será. Hasta que la gloriosa venida de Cristo mate al inicuo con el resplandor de su gloria. No va a tener que hablar con la gloria que Él trae. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Hermano, iglesia amada, retén lo que tienes. Y no solamente lo retengas, increméntalo, crece más. Dice, para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿alguien puede tomar tu corona? Si dice, para que nadie tome tu corona, ¿alguien puede tomar tu lugar? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay base bíblica para creer completamente en esto. Hebreos 11, versículos 5 al 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tenemos que tener un testimonio, usted y yo. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto es, mire, yo quito esto de aquí y lo pongo acá. Lo sacaron del mundo y lo llevaron al cielo de los cielos. Porque Enoc caminó con el Señor 365 años. Y sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué está hablando en este contexto? ¿Cómo nos van a galardonar si le seguimos buscando? Nos van a sacar de la tierra como a Enoc. La gente lo buscó y no lo encontraron, porque él predicaba. A nosotros nos van a buscar. Y quizás la gente venga a esta iglesia, ¿verdad? ¿Y ya para qué? El Señor nos ayude, ¿no?
Yo iba a decir, vamos a dejar un rótulo ahí en la puerta. Nos fuimos con el Señor. El Señor les ayude. Venzan hasta el final. No se rajen. Entonces el contexto es, nosotros siempre tomamos eso de que Dios es galardonador de los que le buscan, porque venimos a pedirle con fe cosas materiales. Está hablando el contexto de escapar de la ira venidera. Segunda de Reyes 2:11 dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¡Ah, qué poderoso! Esta vez no van a enviar un carro de fuego. Esta vez viene el mismo Señor de la gloria. ¡Wow! Eso va a ser genial, hermano, glorioso. Yo no me lo quiero perder. No me lo pierdo por ninguno de ustedes. ¿Nos habremos preparado para ese día, esa hora, ese abrir y cerrar de ojos? ¿No estamos seguros como Sara? ¿En qué meditamos antes de cerrar nuestros ojos y dormir? ¿En los problemas? ¿En las necesidades? ¿En las facturas? ¿En los pagos? ¿En los biles? ¿En quién no nos simpatiza o a quién no le simpatizamos? ¿De veras? ¿No piensas en Él? ¿No meditas en Él, en su trono, en su misericordia, en su gracia? Y así te quedas en comunión con el Espíritu de Dios. Y te levantas en su presencia. Lo primero que piensas no es el viejo ni la vieja. No es la comida, sino que, Señor bendito, gracias, porque tu misericordia se ha levantado para mi vida. Yo la recibo. Yo la recibo. Yo declaro que en este día mi mente es fuerte. Mi fe está viva y firme. Mi propósito es claro, irme contigo, porque tú estás conmigo. Y si Dios conmigo, Dios bendito, ¿quién contra mí? Como que se toma un reeducar el alma, ¿verdad que sí? Porque inmediatamente el alma quiere ir a los problemas. ¿Tendremos tiempo para arreglar nuestras vidas y ayudar a nuestra familia? Recordándoles esta promesa. Si usted tiene a alguien que se ha apartado, decirle, hey, ¿no te recuerdas que el Señor viene? Alguien que ya sepa la palabra de Dios. Porque mire, de la forma que va a suceder esto, es de que muchos de los que estuvieron dentro, al salir, su fe empieza a decaer. Y aquellas cosas que eran preciosas para ellos cuando estaban dentro, ahora les parece ridículo. Y se burlan de los que están obedeciendo la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. Pablo sigue diciendo que no vendrá el hijo de perdición hasta que no se manifieste una apostasía global, masiva. Millones de personas van a dejar la iglesia. En este tiempo, millones de muchachos jóvenes están entrando porque ellos buscan la presencia de Dios. No buscan shows, no buscan dramas, no buscan luces, no buscan socialización. Lo que buscan es la palabra de Dios así, viva y eficaz. Deme la palabra como es. No me la esté endulzando. No me hagan un show. Es increíble. Pero viene el tiempo en que muchos han descuidado su relación con el Señor. Y ya no lo aman como antes. El Señor dice, tengo esto en contra de ti, que has abandonado tu primer amor. Yo salía corriendo del carro, hermano, cuando iba a la iglesia. Un carro viejo, horrible que yo tenía, pero gracias a Dios por el carrito. No, un gozo para mí ir allí. Y cantábamos los mismos cánticos, repetitivos, pero había algo especial. Ese es el primer amor. Y yo iba a trabajar con tal gozo todos los días. Me levantaba temprano, leía la palabra, me llevaba mi lonche. El mismo lonche todos los días. Pero yo con gozo, yo me alimentaba de la palabra. Yo decía, Jehová, qué nombre tan bello. Jehová, Jehová. Vaya, ni siquiera griego sabía, ni hebreo, tampoco sé ahorita, pero ese es el primer amor. Y el Señor dice, hagan las primeras obras. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Pablo dice, ¿qué los ha hechizado a ustedes, Gálatas insensatos? Dice,
Gálatas mensos, ¿qué los hay? ¿Recibieron la salvación por la fe o fue por obras? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y la gente que ha recibido toques del Espíritu Santo ahora le dan la espalda. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. En medio de circunstancias opuestas y dolores y muchas encrucijadas, por eso la Biblia dice, Jesús dice, el que venciere, ¿qué, pastor? Todo. La pereza, la flojera, la carnalidad, el mundo, la tentación, su propia mente, el ego, todo eso tenemos que vencerlo. Podemos, claro, si el Dios Todopoderoso está en mí, todo es posible si yo creo. Claro. Esta será la sorpresa más grande de los siglos. Wow. Usted mira alrededor, hermano, y usted mira iglesias grandes y llenas. Y están hablando unas tonterías que no son bíblicas. Y la gente no lee la Biblia. Y se traga todo lo que le dan. Y dice la Biblia porque por cuanto no amaron la verdad, no es de que no la leyeran, no amaron la palabra de Dios. El Señor va a permitir que venga una operación de error a ellos. Está hablando de la gente que está dentro de la iglesia, porque son los que tienen la verdad, pero no la aman. Y no podemos hacer la palabra a la izquierda o a la derecha según nuestra conveniencia. Así como está, tenemos que recibirla y someternos a ella. Y muchas veces para eso no tenemos que meter nuestras emociones, porque nuestras emociones están en el alma. La palabra se recibe en el espíritu, porque ahí es donde el Señor alimenta mi espíritu. Y si mi espíritu está fuerte, mi alma está saludable. Por eso es de que muchos han descuidado su espíritu y están abatidos. Y si mi alma está saludable, mi cuerpo está sano. Ya. ¿Por qué no se pone de pie y terminamos esta tarde? Esto viene. Las copas de la ira de Jehová vienen. Pero en las iglesias no se habla de esto porque es desagradable. En las iglesias estamos en el tiempo que no se habla del pecado. Y la gente, pues si no se le habla del pecado, sigue pecando. Lo sigue deseando porque es una adicción que te controla. Es algo que si uno le abre la puerta, inmediatamente eso entra y se posesiona de nosotros. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y te acecha, pero tú tienes dominio sobre él. Pero él hizo caso omiso de la palabra de Dios. Él quiso seguir su camino de envidia, de odio. Quería alentarlo en esta tarde para que usted tenga esa esperanza y no nos enfoquemos tanto en lo que nos falta, porque ya lo tenemos todo. En Cristo Jesús ya lo tenemos todo.